¿Te sientes perdido en este momento? ¿Sientes que has orado, has buscado, has intentado con todas tus fuerzas encontrar la claridad, pero todo lo que recibes es silencio, confusión y una sensación agobiante de que estás caminando en círculos sin llegar a ninguna parte? Sé exactamente cómo se siente eso. Es como estar en medio de un laberinto mental donde cada decisión parece un callejón sin salida, donde cada paso que das te hace dudar si estás avanzando o retrocediendo, y donde el miedo al error irreversible te paraliza hasta el punto de no moverte en absoluto. Tal vez estás enfrentando una decisión crucial sobre tu trabajo, tu familia, tu ministerio, o simplemente sobre el siguiente paso que debes dar en tu vida, y el peso de esa incertidumbre te está aplastando. Déjame decirte algo con total sinceridad. Escribe en los comentarios: Dios es mi guía. Si estás listo para activar la clave secreta que cambiará tu destino ahora mismo. Y cuéntame desde qué país estás recibiendo esta palabra de dirección divina hoy. Y sé que en ese laberinto, lo que más duele no es solo la falta de respuestas, sino esa sensación horrible de que todos los demás parecen tener claridad menos tú. Ves a otros avanzando, conquistando, cumpliendo sus sueños, mientras tú sigues estancado, sintiendo que tu potencial se está desperdiciando día tras día. Es esa frustración profunda de saber que tienes un llamado grande dentro de ti, pero que no puedes activarlo porque no sabes hacia dónde dirigirte. Es como ser un barco sin brújula en medio del océano, viendo cómo otros navegan con propósito mientras tú permaneces a la deriva, luchando contra las olas de la ansiedad y el miedo. Y lo peor de todo es cuando levantas tu voz al cielo pidiendo un mapa, una señal clara, una confirmación audible, y lo único que recibes es un silencio ensordecedor que te hace dudar si Dios realmente te está escuchando o si de alguna manera te has desviado tanto que ya no puedes oír su voz. Pero déjame destruir una mentira que el enemigo ha plantado en tu mente y que la cultura del mundo ha reforzado. La mentira de que necesitas tener todo el mapa antes de dar el primer paso. La sociedad te ha enseñado que para avanzar necesitas certeza absoluta, un plan perfecto, la garantía de que cada decisión te llevará exactamente donde quieres llegar. Y esa es precisamente la trampa que te mantiene paralizado. Porque mientras esperas ver toda la carretera iluminada, mientras insistes en controlar cada variable del futuro, mientras te apoyas en tu propio entendimiento, tratando de descifrar el por qué y el cuándo de cada situación, estás rechazando la única clave que puede activar tu destino verdadero, la confianza radical en el guía que ya conoce el camino completo. Escucha esta verdad que va a liberarte de la prisión de la confusión. El sentimiento de estar perdido no viene de la falta de caminos, sino de la falta de visión espiritual. La clave secreta para tu destino no es un mapa detallado del futuro que satisfaga tu necesidad de control. La clave es la intimidad diaria con el Espíritu Santo. Es confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propio entendimiento. Es reconocerlo en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas. ¿Por qué? Porque quien camina de la mano con el guía nunca está perdido, incluso cuando no sabe exactamente hacia dónde se dirige. Dios no funciona como un mapa de papel que te muestra toda la ruta de una vez. Él funciona como un GPS divino que te da la instrucción exacta para la próxima curva, para el próximo paso, para la decisión de hoy, y eso es más que suficiente. Hoy vas a salir de la parálisis de la incertidumbre para siempre. Vas a entender que para activar tu destino no necesitas predecir el futuro, necesitas confiar en el guía en el presente. Esa ansiedad que ha estado carcomiendo tu paz, ese miedo que ha estado robando tu sueño, esa confusión que ha estado bloqueando tu avance,
Todo eso será reemplazado hoy por una confianza sobrenatural de que Dios está en control absoluto de tu ruta. Porque cuando activas esta clave secreta, la rendición total de tu entendimiento y la confianza plena en su sabiduría, descubres que nunca has estado perdido. Simplemente has estado siendo posicionado estratégicamente por el arquitecto maestro de tu destino. Y eso lo cambia todo. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan perdidos? ¿Por qué, a pesar de orar, de buscar, de intentar hacer todo correctamente, seguimos experimentando esa sensación abrumadora de estar atrapados en la neblina sin dirección clara? La respuesta es tan simple como devastadora. Nos sentimos perdidos porque estamos obsesionados con controlar lo que nunca fue nuestro controlar. Vivimos en una generación que ha sido entrenada para creer que el éxito, la paz y el propósito vienen de tener todas las respuestas antes de dar el primer paso. Queremos saber el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué de cada situación antes de comprometernos a movernos. Y esa necesidad enfermiza de certeza total es precisamente lo que nos paraliza. Porque mientras tú estás sentado tratando de entender el propósito completo de tu dolor presente, tratando de descifrar por qué Dios permitió esa puerta cerrarse, por qué esa relación terminó, por qué ese trabajo se perdió, por qué ese sueño se retrasó, estás perdiendo el regalo escondido en la incertidumbre, la oportunidad de aprender a confiar sin entender. Déjame mostrarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Sentirse perdido muchas veces no es una señal de que te has desviado del camino. Es una señal de que Dios te está llevando al desierto para hablarte al corazón, donde no hay distracciones. Piensa en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Tenían un destino claro, la tierra prometida. Tenían un líder visible, Moisés. Tenían la presencia manifiesta de Dios, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Sin embargo, ¿qué hicieron? Giraron en círculos durante 40 años en un viaje que debió tomarles semanas. ¿Por qué? No porque el camino fuera confuso, no porque Dios no estuviera guiándolos, sino porque se enfocaron en el problema en lugar de enfocarse en la presencia. Se quejaron del hambre en lugar de celebrar el maná. Se quejaron de la sed en lugar de adorar por el agua de la roca. Se quejaron de la incertidumbre en lugar de seguir la columna de fuego. Y esa misma dinámica está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Estás girando en círculos, no porque Dios no te esté guiando, sino porque tus ojos están fijos en la magnitud del problema, en lugar de estar fijos en la fidelidad del guía. Cada vez que permites que la ansiedad te consuma, preguntándote, ¿y si tomo la decisión equivocada? Cada vez que te despiertas en la madrugada con el corazón acelerado, tratando de resolver mentalmente todos los escenarios posibles, cada vez que comparas tu proceso con el progreso de otros y te sientes atrasado, estás haciendo exactamente lo que hizo Israel. Estás mirando el desierto en lugar de mirar la columna de fuego. Y aquí está la verdad incómoda que necesitas escuchar. Dios no va a darte el mapa completo mientras sigas insistiendo en controlarlo todo, porque el control es la ilusión más peligrosa que el enemigo puede venderte. Te hace creer que si puedes predecir cada paso, estarás seguro. Pero la realidad es que el verdadero peligro no está en no saber hacia dónde vas. El verdadero peligro está en caminar sin el guía. Y aquí está lo que necesitas hacer ahora mismo. No mañana, no cuando te sientas listo, sino en este preciso instante. Acepta que no necesitas entender el mapa completo para dar el primer paso. Suelta el volante del control. Reconoce con humildad que tu entendimiento es limitado, que tu visión es parcial, que tu sabiduría es insuficiente. Y en lugar de exigirle a Dios que te muestre los próximos 10 años, pídele que te muestre solo el próximo paso.
Porque aquí está el secreto que los que avanzan con propósito han descubierto. Dios no guía barcos estacionados. Él no revela la siguiente instrucción a quien se niega a moverse con la instrucción presente. La claridad no viene antes de la obediencia. La claridad viene durante la obediencia. Entonces deja de esperar sentir certeza absoluta para actuar. Deja de posponer la decisión hasta que todo tenga sentido, porque el sentido se revela en el camino, no antes del camino. Y cada día que pasas paralizado, esperando tener todo resuelto, es un día que le robas a tu destino. Pero aquí está lo que no te están diciendo. La verdad que necesitas entender antes de que podamos avanzar a la siguiente revelación. No puedes soltar el control si primero no entiendes la segunda mentira que está sofocándote en este momento, porque el control es solo el síntoma. La raíz es mucho más profunda, y si no la arrancamos de raíz ahora mismo, volverás a caer en el mismo ciclo de confusión una y otra vez. Entonces, respira hondo, porque lo que viene ahora va a confrontar todo lo que creías saber sobre cómo encontrar tu camino. Ahora llegamos al corazón de todo, al momento en que se revela la clave secreta que has estado buscando desesperadamente. Pero antes de entregártela, necesito que entiendas por qué no la has podido activar hasta ahora. ¿Sabes cuál es el error más grande que cometes cuando enfrentas una encrucijada en tu vida? No es la falta de fe, no es la falta de oración, no es siquiera la falta de deseo de hacer lo correcto. El error fatal es este. Intentas resolver problemas espirituales con lógica humana. Cada vez que te enfrentas a una situación que no tiene sentido para tu mente natural, tu primer instinto es sentarte a analizarla, a desmenuzarla con tu razonamiento, a buscarle la explicación lógica que te permita tomar el control de nuevo. Y fallas una y otra vez porque estás usando la herramienta equivocada para el trabajo equivocado. Imagina por un momento que estás tratando de abrir una puerta de acero con una llave de plástico. No importa cuántas veces lo intentes, no importa cuánta fuerza le pongas, no importa cuánto tiempo inviertas girando esa llave, la puerta no se abrirá. ¿Por qué? Porque la llave no fue diseñada para esa cerradura. Y eso es exactamente lo que sucede cuando intentas entender los caminos de Dios con tu limitada comprensión humana. Tu lógica funciona perfectamente para resolver problemas terrenales, para calcular presupuestos, para planificar itinerarios, para organizar agendas. Pero cuando se trata de discernir el movimiento del Espíritu, cuando se trata de entender por qué Dios cierra puertas que parecían perfectas o abre ventanas que parecen imposibles, tu lógica se convierte en un obstáculo mortal. Porque la lógica humana es limitada por el tiempo presente. La visión de Dios es eterna y abarca lo que fue, lo que es y lo que será. Entonces, aquí está la clave secreta que va a revolucionar tu caminar. Debes renunciar a tu propio entendimiento. No estoy hablando de renunciar a tu inteligencia o de volverte una persona pasiva que no piensa. Estoy hablando de algo mucho más profundo y radicalmente transformador. Estoy hablando de llegar al punto donde dices conscientemente, deliberadamente, valientemente, Señor, esto no tiene sentido para mi mente natural. Va en contra de toda lógica humana. Mi razón me grita que tome otro camino, pero yo elijo confiar en tu sabiduría por encima de mi entendimiento. Esa es la llave maestra que abre todas las puertas que han estado cerradas en tu vida. Esa es la clave que activa tu destino. Porque cuando renuncias a tu propio entendimiento, cuando sueltas la necesidad enfermiza de que todo te haga sentido antes de obedecer, le das a Dios el espacio para hacer lo imposible. Y déjame mostrarte esto en acción, a través de un hombre que activó su destino completo usando exactamente esta clave: Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham en Génesis 12, le dio una orden que desafiaba toda lógica. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Detente aquí por un momento y absorbe la locura de esta instrucción. Dios no le dijo: Abraham, tengo un plan de 10 pasos para ti. Primero vas a ir a Canaán, donde te haré prosperar en el negocio de ganado. Luego, en el año 5, te daré un hijo. En el año 8, expandiré tu territorio. Y en el año 20, tu descendencia será como las estrellas. No, Dios simplemente le dijo: sal de tu zona de confort, deja todo lo que conoces y ve a un lugar que te mostraré, eventualmente, Bu. Y la Biblia dice algo que debería estremecer tu alma. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Léelo de nuevo: sin saber a dónde iba. Abraham no tenía GPS, no tenía mapa, no tenía itinerario, no tenía plan B, no tenía siquiera la garantía de cuánto tiempo tomaría el viaje o cómo se vería el destino final. Todo lo que tenía era la voz de Dios y la decisión radical de confiar en esa voz por encima de su necesidad de certeza. Y esa decisión, esa renuncia de su propio entendimiento, esa obediencia ciega a la voz divina, se convirtió en la clave que activó un destino tan grande que su nombre todavía resuena miles de años después. Abraham no se convirtió en el padre de la fe porque tenía todas las respuestas. Se convirtió en el padre de la fe porque estuvo dispuesto a caminar sin ellas. Y eso es exactamente lo que Dios está esperando de ti hoy. Porque aquí está la verdad que nadie te ha dicho con suficiente claridad. Dios nunca te va a dar un plan estratégico detallado que satisfaga tu ansiedad por control. Él solo te va a dar su presencia y su promesa, y eso tiene que ser suficiente para ti. Él no va a bajarte del cielo un documento de PowerPoint con todos los pasos que debes seguir para llegar a tu destino. Él no va a darte una visión tan clara del futuro que elimine completamente la necesidad de fe. Porque si lo hiciera, no estarías caminando en fe, estarías caminando en certeza. Y la certeza no glorifica a Dios. La confianza en medio de la incertidumbre, sí. Entonces deja de pedirle a Dios que te muestre el final de la película antes de que estés dispuesto a vivir el primer acto. Deja de exigir pruebas antes de dar el paso, porque la clave se activa cuando renuncias a tu necesidad de saber y abrazas la suficiencia de Él sabe. Ahora bien, sé lo que estás pensando, pero ¿cómo puedo confiar en algo que no entiendo? ¿Cómo puedo estar seguro de que no estoy cometiendo un error terrible? Y esa es precisamente la pregunta que revela que todavía estás tratando de resolver un problema espiritual con lógica humana. Estás buscando una fórmula matemática para la fe. Estás buscando un algoritmo que te garantice resultados. Pero la fe no funciona así. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe es mirar a una situación que no tiene sentido y decir: no entiendo cómo va a funcionar esto, pero confío en aquel que sí entiende. Es soltar la ilusión de que tu entendimiento limitado puede abarcar los propósitos infinitos de Dios. Y aquí está el desafío práctico que debes aplicar inmediatamente. Identifica ahora mismo cuál es esa área de tu vida donde estás paralizado porque no tiene sentido. Tal vez es una decisión de carrera que todos te dicen que es una locura. Tal vez es una relación que tu mente te dice que termines, pero tu espíritu te dice que perseveres. Tal vez es un paso de fe que requiere que sueltes la seguridad financiera antes de ver la provisión. Tal vez es un llamado ministerial que va en contra de toda lógica pragmática. Sea lo que sea, quiero que dejes de intentar que tenga sentido. Deja de buscar la explicación racional que justifique la obediencia, porque mientras esperas que tu lógica se alinee con la voluntad de Dios, estás posponiendo tu destino. En lugar de eso, haz lo que hizo Abraham. Activa la clave a través de la oración de rendición, y quiero que lo hagas ahora mismo, en voz alta si es posible, donde sea que estés escuchando esto. Señor,
Esto no tiene sentido para mi mente natural. Mi lógica me dice que vaya en otra dirección. Mis miedos me gritan que espere. Mis dudas me susurran que estoy cometiendo un error. Pero hoy, en este momento, yo renuncio a mi propio entendimiento. Elijo confiar en tu sabiduría por encima de mi razonamiento. Elijo creer que tú ves lo que yo no puedo ver. Elijo obedecer tu voz, aunque no entienda el camino completo, porque mi seguridad no está en comprender el plan. Mi seguridad está en conocer al planificador. Esa oración, pronunciada con sinceridad y seguida de obediencia, es la llave maestra que abre cada puerta cerrada. Y permíteme decirte algo más que necesitas grabar en tu corazón. Cuando renuncias a tu propio entendimiento, no estás renunciando a tu seguridad. Estás renunciando a la ilusión de seguridad. Porque la verdadera inseguridad no está en no saber hacia dónde vas. La verdadera inseguridad está en caminar sin el guía. Abraham estaba más seguro caminando sin mapa con Dios que lo que hubiera estado quedándose en su zona de confort sin Dios. Y tú estás más seguro dando el paso que Dios te está indicando hoy. Aunque no veas los próximos 10 pasos, de lo que estarías quedándote paralizado en tu seguridad, controlada pero sin propósito, la clave ya está en tu mano. La pregunta es, ¿estás dispuesto a girarla? Ahora, hay algo que necesito advertirte antes de que sigas adelante, porque puedes tener la clave correcta en tu mano, pero aún así no escuchar la instrucción del guía que te dice hacia dónde girarla. Puedes estar dispuesto a renunciar a tu propio entendimiento, pero si no sabes cómo sintonizar la frecuencia correcta en medio del caos de voces que te rodean, seguirás perdido. Y aquí está lo que no te están diciendo sobre cómo discernir cuál voz es la de Dios cuando hay 1000 voces gritando en tu cabeza. Entonces llegamos a una de las luchas más frustrantes que todo creyente enfrenta. ¿Cómo saber cuál voz es la de Dios cuando hay tantas voces compitiendo por tu atención? Estás en un momento de tu vida donde necesitas desesperadamente una respuesta clara, una dirección específica, una palabra directa del cielo, así que oras, ayunas, buscas, lees la Biblia, pides consejo, pero en lugar de recibir una voz clara y singular, lo que experimentas es un caos absoluto de voces contradictorias. Está la voz de tu lógica diciéndote una cosa, está la voz de tus miedos diciéndote otra, está la voz de las expectativas de tu familia, está la voz de las opiniones de tus amigos, está la voz de tus propios deseos, está la voz de tus inseguridades, y en medio de todo ese ruido ensordecedor, se supone que debes discernir cuál es la voz tranquila y suave del Espíritu Santo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sintonizas la frecuencia correcta cuando hay tanta interferencia? Déjame darte la respuesta que cambiará todo. La voz de Dios siempre trae paz, no confusión. Siempre, sin excepción. La Biblia lo dice claramente, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces aquí está tu primera clave para discernir. Si una dirección te llena de caos mental, de ansiedad paralizante, de dudas torturantes que te quitan el sueño y te roban la paz, esa no es la voz de Dios. Puede ser la voz de tu miedo, puede ser la voz del enemigo, puede ser la voz de tu trauma pasado proyectándose hacia el futuro, pero no es Dios, porque cuando Dios habla, aun cuando te llama a algo difícil, aun cuando te pide que des un paso que desafía tu lógica, siempre, siempre viene acompañado de una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene sentido para tu mente natural, pero que asienta tu espíritu en una certeza profunda de que estás en el camino correcto. Ahora bien, necesito aclarar algo crucial aquí, porque sé que algunos están pensando, pero yo siento paz cuando me quedo en mi zona de confort.
cuando no hago nada, cuando evito el riesgo. ¿Es esa la paz de Dios? No, eso no es paz, eso es ausencia de tensión. Y hay una diferencia abismal entre ambas. La falsa paz de la comodidad es como un anestésico. Te adormece temporalmente, pero no resuelve nada. La verdadera paz de Dios, en cambio, es una certeza activa en medio de la incertidumbre. Es poder dormir en medio de la tormenta, como Jesús durmió en la barca. Es tener el corazón tranquilo aun cuando las circunstancias están turbulentas. Es esa sensación inexplicable de sé que esto es lo correcto, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Esa es la firma de la voz de Dios. Y déjame mostrarte esto en la vida de un hombre que tuvo que aprender a sintonizar la frecuencia de Dios en medio del caos más absoluto. El profeta Elías. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías en un momento devastador de su vida. Acababa de experimentar la victoria más grande de su ministerio en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios cayó del cielo y consumió el sacrificio. Pero inmediatamente después, la reina Jezabel pone precio a su cabeza, y Elías huye aterrorizado al desierto. Llega a una cueva, completamente quebrantado, física y emocionalmente agotado, cuestionando su propósito, sintiendo que ha fracasado, queriendo renunciar a todo. Y es precisamente en ese estado caótico de confusión y desesperación que Dios le enseña la lección más importante sobre cómo escuchar su voz. Dios le dice a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y entonces comienza el espectáculo, un viento grande y poderoso que rompe las montañas y quiebra las peñas. Pero la Biblia dice que Jehová no estaba en el viento. Luego viene un terremoto masivo que sacude toda la tierra. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Después aparece un fuego consumidor, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Y dónde estaba Dios? En el silbo apacible y delicado, en el susurro casi imperceptible que solo podía escucharse después de que todo el ruido había cesado. Y cuando Elías escuchó ese susurro suave, supo con total certeza que era la voz de su Dios. ¿Por qué? Porque traía paz en medio del caos. Traía claridad en medio de la confusión, traía propósito en medio de la desesperación. Aquí está la verdad profunda que debes captar. Dios no está en el espectáculo externo. Dios está en el silencio interno. No está en el drama de las redes sociales. No está en la urgencia artificial que el mundo te impone. No está en la presión de tomar decisiones apresuradas porque el tiempo se acaba. No está en el ruido de 1000 opiniones contradictorias. Dios está en la quietud de tu corazón, cuando finalmente apagas todas las distracciones y te presentas delante de Él en intimidad. Y aquí está por qué la mayoría de las personas nunca escuchan la voz de Dios con claridad. Porque nunca crean el espacio de silencio necesario para que Él hable. Están tan ocupados corriendo, tan llenos de actividades, tan consumidos por el entretenimiento constante, tan adictos al ruido de fondo, que nunca permiten que haya quietud suficiente para calibrar su bússola espiritual. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio absoluto, sin teléfono, sin música, sin televisión, sin distracciones, solo tú y Dios, esperando en su presencia sin agenda, sin apuro, sin la necesidad de sentir algo inmediatamente? Si eres honesto, probablemente hace mucho tiempo. Y esa es precisamente la razón por la cual te sientes perdido. No porque Dios no esté hablando, sino porque tú no estás escuchando. Es como si tuvieras una radio sintonizada en la frecuencia equivocada y luego te quejas de que no puedes escuchar la transmisión. El problema no es que la señal no esté siendo enviada. El problema es que tu receptor está sintonizado en el canal del ruido mundial en lugar del canal de la voz divina.
Entonces aquí está lo que necesitas hacer, y necesito que lo tomes con la seriedad que merece. Crea un momento de silencio absoluto hoy para calibrar tu brújula interna. No estoy hablando de una oración rápida de 30 segundos antes de dormir. No estoy hablando de escuchar música de adoración de fondo mientras haces otras cosas. Estoy hablando de apartarte intencionalmente en algún lugar donde no serás interrumpido, apagar todo dispositivo electrónico, cerrar la puerta y presentarte delante de Dios en quietud. Y aquí está la parte que a la mayoría le cuesta. Los primeros 10 o 15 minutos van a ser incómodos. Tu mente va a divagar. Van a surgir pensamientos aleatorios. Te vas a sentir inquieto. Vas a querer revisar tu teléfono. Esa es la abstinencia del ruido constante. Pero si perseveras, si te obligas a permanecer en esa quietud, algo poderoso comienza a suceder. Tu espíritu se aquieta, el caos interno se calma y comienzas a sintonizar la frecuencia correcta. Y cuando finalmente estés en ese estado de quietud, no llegues con una lista de demandas, no llegues con un ultimátum. Dios, necesito que me respondas esto ahora o si no. Llega con una postura de rendición. Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. No vengo a dictarte mi agenda, vengo a conocer la tuya. No vengo a convencerte de mi plan, vengo a descubrir el tuyo. Silencia toda otra voz en mi mente y permite que solo la tuya resuene con claridad. Y luego, espera, no con ansiedad, sino con expectativa, no con desesperación, sino con confianza. Porque aquí está la promesa: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en Dios no es tiempo perdido. Es el tiempo más productivo que jamás invertirás, porque es en la espera donde se calibra tu dirección. Ahora bien, déjame darte señales prácticas de cómo saber cuándo es Dios quien habla y no solo tus propios pensamientos. Primero, la voz de Dios siempre está alineada con su palabra escrita. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, Dios te va a decir algo que contradiga la Biblia. Si sientes una dirección que viola principios bíblicos, puedes estar 100% seguro de que no es Dios. Segundo, la voz de Dios te llama a ser mejor, no más cómodo. Dios nunca te va a llamar a pecar, a comprometer tu integridad, a justificar la mediocridad espiritual. Tercero, la voz de Dios produce fruto del Espíritu, no obras de la carne. Si lo que estás sintiendo te llena de orgullo, de amargura, de venganza, de lujuria, esa no es su voz. Pero si lo que surge produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces estás en el canal correcto. Y aquí está algo más que necesitas entender. Dios habla en formas múltiples, no solo en una. A veces habla a través de su palabra cuando un versículo salta de la página y penetra tu corazón con precisión quirúrgica. A veces habla a través de circunstancias que se alinean de formas que no puedes atribuir a la coincidencia. A veces habla a través de un consejo sabio de un mentor piadoso que confirma lo que ya estaba resonando en tu espíritu. A veces habla a través de una convicción profunda e inexplicable que no puedes sacudir sin importar cuánto lo intentes. Y sí, a veces habla a través de esa voz interna quieta que simplemente sabes que es Él. Pero aquí está la clave. Todas estas formas van a producir consistencia, no contradicción. Cuando es realmente Dios, a múltiples canales comenzarán a confirmar la misma dirección. Es como si el universo entero conspirara para señalarte hacia el mismo camino. Pero aquí está el peligro, y necesito advertirte antes de que sigas caminando. Puedes tener claridad absoluta de la voz de Dios. Puedes estar sintonizado perfectamente en su frecuencia. Puedes saber exactamente lo que Él te está diciendo, y aún así,
nunca activar tu destino. ¿Por qué? Porque hay un ladrón silencioso que roba más destinos que cualquier otra cosa y está operando en tu vida ahora mismo sin que te des cuenta. Y si no lo confrontamos directamente en este momento, todo lo que hemos hablado hasta ahora será inútil. ¿Estás listo para descubrir qué es lo que está robándote el futuro que Dios diseñó para ti? Ahora vamos a confrontar al enemigo más silencioso y más mortal de tu destino. Un ladrón que opera en las sombras de tu mente sin que siquiera te des cuenta de que te está robando. Y aquí está lo peligroso. Este ladrón no llega como un extraño amenazante, llega disfrazado como información útil, como inspiración, como estar al día con lo que pasa en el mundo. Pero cada vez que le abres la puerta, te roba algo invaluable, te roba tu enfoque, tu paz, tu confianza y finalmente tu destino. Ese ladrón tiene un nombre que todos conocemos, pero pocos reconocen como letal: la comparación. Y si eres brutalmente honesto contigo mismo, ahora mismo, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Porque cada vez que abres las redes sociales y ves a ese conocido celebrando un logro que tú todavía estás esperando, sientes una punzada en el pecho. Cada vez que escuchas sobre alguien más joven que tú, que ya llegó a donde tú quieres estar, algo se retuerce dentro de ti. Cada vez que observas las vidas perfectas de otros, mientras tú luchas en privado con tus batallas invisibles, una voz venenosa susurra en tu oído: estás atrasado, estás fallando, te estás quedando atrás. Y déjame decirte lo que esa comparación constante le está haciendo a tu alma. Te está robando la capacidad de ver el camino único que Dios diseñó específicamente para ti. Porque aquí está la verdad devastadora. Mientras tus ojos están fijos en la carrera de otra persona, estás tropezando en tu propia pista. Mientras estás midiendo tu capítulo 3 contra el capítulo 20 de alguien más, estás perdiendo las lecciones críticas que solo tu capítulo 3 puede enseñarte. Mientras estás amargándote porque el proceso de otro parece más rápido, más fácil, más glamuroso que el tuyo, estás despreciando el entrenamiento personalizado que Dios está usando para prepararte para un destino que es tuyo y solo tuyo. La comparación no te motiva a mejorar. La comparación te paraliza con la mentira de que nunca serás suficiente. Y esa parálisis es exactamente lo que el enemigo necesita para mantenerte estancado mientras el reloj sigue corriendo. Porque aquí está lo que necesitas entender. Tu destino es absolutamente único, personalizado, hecho a la medida de quien Dios te diseñó ser. No es una plantilla genérica que puedes copiar de la vida de otra persona. No es una fórmula de sigue estos 5 pasos y obtendrás los mismos resultados. No es un camino que puedes trazar mirando el mapa de otra persona. Tu destino tiene tu ADN espiritual grabado en él. Tiene tu propósito específico entrelazado en cada fibra. Tiene tus dones únicos como la llave que lo desbloquea. Y cuando pasas tu tiempo obsesionándote con el destino de otra persona, cuando gastas tu energía mental deseando tener su historia, su velocidad, sus oportunidades, no estás buscando inspiración, estás rechazando tu propia identidad. Estás diciéndole a Dios: el plan que hiciste para mí no es suficiente. Quiero el plan que hiciste para ellos. Y en el proceso, pierdes ambos. Déjame mostrarte esto en una de las escenas más poderosas del Nuevo Testamento. Después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro en la playa. Han tenido una conversación intensa donde Jesús restaura a Pedro después de su negación y le revela cuál será su destino. Un ministerio poderoso, pero que terminará en martirio. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro,
y te llevará a donde no quieras. Es una palabra profunda, pesada, que define el resto de la vida de Pedro. Pero ¿qué hace Pedro inmediatamente después de recibir esta revelación crucial sobre su propio destino? La Biblia dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? ¿Puedes ver lo que acaba de pasar? Pedro acababa de recibir una revelación directa de Jesús sobre su propósito, sobre su llamado, sobre su futuro. Pero en cuestión de segundos, su atención se desvió. Vio a Juan siguiéndolos. Inmediatamente pensó: ¿y qué pasa con él? ¿Cuál es su destino? ¿Va a sufrir como yo? ¿Va a morir como mártir? ¿Su camino será más fácil que el mío? Y la respuesta de Jesús debería estar grabada en letras de fuego en tu corazón. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Jesús no le dio detalles sobre Juan. No justificó por qué el camino de Juan sería diferente. No explicó por qué el propósito de uno involucraría martirio y el del otro no. Simplemente dijo: eso no es asunto tuyo. Tu único trabajo es seguirme a mí. Enfócate en tu carrera. Corre tu propia carrera. Vive tu propio llamado. Y eso es exactamente lo que te está diciendo hoy. ¿Qué te importa el camino de otros? Sígueme tú. Deja de mirar hacia los lados para ver quién está más adelante o más atrás. Deja de medir tu velocidad contra la velocidad de alguien más. Deja de cuestionar por qué la provisión llegó más rápido para ellos. Deja de amargarte porque la puerta se abrió para ellos y todavía está cerrada para ti. Deja de torturarte pensando: ¿qué estoy haciendo mal? Solo porque tu proceso se ve diferente al de ellos. Porque aquí está la verdad que te libera. Su éxito no cancela el tuyo, su timing no determina el tuyo, su camino no invalida el tuyo. Hay suficiente gloria de Dios para todos. Hay suficiente provisión para todos. Hay suficiente propósito para todos. Y el hecho de que ellos llegaron a su destino en 3 años no significa que estás fallando porque tú llevas 5. Tal vez tu preparación requiere más tiempo porque tu asignación es más grande. Tal vez tu proceso es más lento porque las raíces que Dios está desarrollando en ti necesitan ir más profundo. Ahora bien, sé exactamente lo que estás pensando, pero es que es imposible no compararse cuando todos están mostrando sus vidas constantemente en las redes sociales. Y tienes razón en algo. Vivimos en una era de comparación 24/7. Cada vez que desbloqueas tu teléfono, estás bombardeado con las mejores versiones editadas de las vidas de otros. Ves las victorias, pero no las batallas. Ves los resultados, pero no el proceso. Ves la sonrisa en la foto, pero no las lágrimas que cayeron la noche anterior. Ves el logro final, pero no los fracasos que lo precedieron. Y tu mente, sin contexto completo, crea una narrativa falsa. Ellos tienen todo resuelto y yo soy un desastre. Ellos avanzan sin esfuerzo y yo lucho por cada milímetro. Ellos tienen favor y yo tengo obstáculos. Pero esa narrativa es una mentira construida sobre información incompleta. Y esa mentira te está matando lentamente. Entonces aquí está lo que necesitas hacer con urgencia inmediata. Necesitas colocarte viseras espirituales. Así como los caballos de carrera llevan viseras para que no se distraigan mirando a los otros caballos y solo puedan ver su propia pista hacia adelante, tú necesitas crear límites deliberados que protejan tu enfoque. Y esto puede significar cosas radicales. Tal vez necesitas hacer un ayuno de redes sociales por un tiempo. Tal vez necesitas dejar de seguir ciertas cuentas que constantemente te disparan la comparación. Tal vez necesitas establecer límites firmes de cuánto tiempo pasas consumiendo las vidas de otros en lugar de construir la tuya. Tal vez necesitas apagar las notificaciones que constantemente te jalan hacia la espiral de comparación. Porque aquí está la realidad brutal.
Cada minuto que pasas envidiando el camino de alguien más es un minuto que le robas a tu propio progreso. Y déjame ser aún más directo. La comparación no solo roba tu paz, la comparación roba tu identidad. Cuando constantemente te mides contra otros, comienzas a perder de vista quién Dios te llamó a ser. Comienzas a imitar en lugar de crear, comienzas a copiar en lugar de innovar, comienzas a forzarte a encajar en un molde que nunca fue diseñado para ti. Y en el proceso, el mundo pierde la versión auténtica de ti que solo tú puedes ofrecer. Piénsalo. Si Dios hubiera querido otra versión de ellos, habría hecho otra versión de ellos. Pero Él te hizo a ti, singular, irrepetible, irreemplazable, porque hay algo que solo tú puedes aportar al reino, algo que lleva tu firma espiritual única. Pero nunca vas a descubrir qué es eso si sigues tratando de ser la copia barata de alguien más. Entonces aquí está el desafío práctico que debes implementar hoy. Enfócate exclusivamente en tu pista de carrera y en tu relación con Jesús. Cada mañana cuando te despiertes, antes de tocar tu teléfono, antes de ver qué están haciendo otros, pregúntate, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo hacer hoy en mi carrera? No en la carrera de tu hermano, no en la carrera de tu compañero de trabajo, no en la carrera de esa influencer que sigues, en tu carrera. Y luego, haz eso con excelencia. Da ese paso con integridad. Avanza en tu propia pista con la confianza de que el Dios que te diseñó sabe exactamente dónde está tu línea de meta y cuándo la vas a cruzar. Y cuando sientas la tentación de mirar hacia los lados, cuando sientas que la comparación está jalándote, regresa inmediatamente a esta verdad. ¿Qué me importa a mí? Yo sigo a Jesús. Mi enfoque es Él. Mi medida es su aprobación, no la aprobación humana. Mi competencia no es con otros. Mi compromiso es con mi llamado. Y aquí está la ironía hermosa. Cuando dejas de perseguir la vida de otros y comienzas a perseguir a Dios con todo tu corazón, descubres que tu propia vida comienza a florecer de formas que nunca imaginaste. Porque la energía que estabas desperdiciando en envidia ahora se invierte en crecimiento. El tiempo que estabas perdiendo en amargura ahora se usa para desarrollo. El enfoque que estaba fragmentado entre 1000 comparaciones ahora está láser enfocado en el único propósito para el cual fuiste creado. Y de repente comienzas a avanzar, no a la velocidad de ellos, a tu velocidad, no con los recursos de ellos, con tus recursos. No por el camino de ellos, por tu camino único e irrepetible. Pero hay una última cosa, algo crítico que necesitas entender antes de que podamos llegar al paso final. Puedes tener la clave correcta, puedes estar sintonizado en la frecuencia correcta, puedes estar corriendo en tu propia pista sin distracciones, y aún así nunca llegar al destino. ¿Por qué? Porque hay una diferencia abismal entre saber qué hacer y realmente hacerlo. Y la mayoría de las personas se quedan atascadas justo en este punto. Se quedan en el conocimiento sin jamás dar el paso hacia la acción. Y ese es el tema que debemos confrontar ahora, porque es el paso que separa a los que hablan del destino de los que realmente lo viven. Y aquí llegamos al momento de la verdad, al punto donde todo lo que hemos hablado hasta ahora o se convierte en transformación real, o se queda como otro mensaje bonito que escuchaste, pero que nunca aplicaste. Porque déjame decirte algo que quizás duele, pero que necesitas escuchar. El conocimiento sin acción no es sabiduría, es entretenimiento espiritual. Puedes tener toda la revelación del mundo, puedes entender perfectamente la voluntad de Dios, puedes saber con certeza absoluta cuál es el siguiente paso que debes dar, pero si no lo das, si te quedas paralizado en la zona del algún día, entonces todo esto fue un ejercicio mental inútil.
Y aquí está la trampa más peligrosa en la que caen la mayoría de los creyentes, la parálisis del análisis. Esperan sentirse completamente listos antes de actuar. Esperan que todas las condiciones sean perfectas. Esperan que todo riesgo sea eliminado. Esperan tener todas las respuestas a todas las preguntas posibles. Y mientras esperan, el tiempo sigue corriendo, las oportunidades siguen pasando y el destino sigue posponiéndose indefinidamente. Déjame confrontarte con una verdad incómoda. Nunca vas a sentirte completamente listo para dar el paso que Dios te está pidiendo dar. Nunca. Si esperas hasta sentirte 100% preparado, 100% seguro, 100% sin miedo, vas a esperar toda tu vida. Porque Dios no te llama a cosas para las cuales ya estás calificado. Él te llama a cosas que requieren que crezcas en el proceso de la obediencia. Él no busca personas perfectamente preparadas. Él busca personas dispuestas a ser preparadas en el camino. Los héroes de la fe que admiramos no eran superhombres sin temor. Eran hombres y mujeres normales que decidieron obedecer a pesar del miedo, actuar a pesar de la incertidumbre, moverse a pesar de no tener todas las respuestas. Y esa es exactamente la fe que Dios está esperando de ti hoy. No una fe que espera hasta que sea fácil, sino una fe que se mueve precisamente porque es difícil. Y aquí está el principio que revolucionará tu vida si lo captas. Dios no mueve barcos estacionados. Él no revela el paso 3 a quien se niega a dar el paso 1. Él no confirma la dirección completa a quien no está dispuesto a moverse con la dirección parcial que ya tiene. ¿Por qué? Porque la fe no es creer sin evidencia. La fe es obedecer antes de ver la evidencia completa. Es actuar basándose en la palabra de Dios, incluso cuando tus circunstancias gritan lo contrario. Es dar el primer paso en la oscuridad, confiando que la luz aparecerá para el segundo paso. Y si eso te suena aterrador, déjame recordarte que el verdadero peligro no está en moverte con fe. El verdadero peligro está en quedarte estancado por miedo. Porque la vida estancada no es vida, es existencia. Y tú no fuiste creado para simplemente existir. Fuiste creado para vivir plenamente el propósito para el cual Dios te diseñó. Déjame mostrarte esto en acción a través de uno de los momentos más poderosos de toda la Escritura. El pueblo de Israel ha estado 40 años en el desierto. Moisés ha muerto. Josué ahora es el líder. Y están parados al borde del río Jordán mirando hacia la tierra prometida al otro lado. Pero hay un problema. Es época de cosecha, lo que significa que el Jordán está desbordado. Las corrientes son violentas. El río está en su nivel más peligroso del año. Y Dios le da a Josué una instrucción que desafía toda lógica humana. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que cuando lleguen al borde del Jordán, se detengan en el Jordán. Y aquí está la clave. Las aguas no se dividieron antes de que ellos dieran el paso. Las aguas se dividieron porque dieron el paso. Lee esto cuidadosamente en Josué 3, 15, 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¿Captas el orden? Primero mojaron los pies. Primero entraron al agua, primero dieron el paso, y luego, y solo entonces, el milagro se manifestó. Ellos no vieron un puente apareciendo de la nada, no vieron las aguas dividirse desde la comodidad de la orilla, no recibieron una garantía por escrito de que todo saldría bien antes de actuar. Tuvieron que meter los pies en el río desbordado primero, tuvieron que confrontar el peligro real. Tuvieron que arriesgar, y en el momento en que lo hicieron, Dios intervino sobrenaturalmente. El milagro siguió al movimiento, no precedió al movimiento, y esa es exactamente la dinámica que opera en tu vida ahora mismo. Tu milagro está esperando al otro lado de tu obediencia.
Tu provisión está esperando al otro lado del paso de fe que has estado posponiendo. Tu apertura de puertas está esperando a que toques la puerta cerrada con valentía. Tu transformación está esperando a que apliques lo que ya sabes. Dios ya ha puesto la palabra en tu corazón. Ya sabes cuál es ese paso que necesitas dar. Tal vez es confrontar esa conversación difícil que has estado evitando. Tal vez es perdonar a esa persona que te hirió profundamente. Tal vez es comenzar ese proyecto que Dios puso en tu corazón, pero que tu miedo dice que es imposible. Tal vez es soltar esa relación tóxica que sabes que está fuera de la voluntad de Dios, pero que te aterra dejar. Tal vez es hacer esa inversión de fe que requiere que confíes en la provisión de Dios más que en tu seguridad financiera. Tal vez es dar el paso hacia ese ministerio, ese llamado, esa misión que has estado preparándote para hacer durante años. Y déjame ser brutalmente honesto contigo. Todas esas excusas que estás usando para justificar tu inacción son mentiras disfrazadas de sabiduría. No es el tiempo correcto, es muchas veces código para tengo miedo, necesito prepararme más, es frecuentemente código para no confío en que Dios me equipará en el camino. Estoy esperando una confirmación más clara, puede ser código para quiero una garantía que elimine la necesidad de fe. Y lo sé porque yo también he usado esas mismas excusas. Todos las hemos usado. Pero llega un momento donde tienes que llamar al miedo por su nombre real en lugar de disfrazarlo con espiritualidad. Porque no es sabiduría esperar indefinidamente. Muchas veces es cobardía. No es prudencia quedarte paralizado. Muchas veces es desobediencia. Y la desobediencia, no importa cuán cómoda se sienta, nunca te llevará a tu destino. Entonces aquí está el desafío práctico y específico que debes aplicar ahora mismo, no mañana, no la próxima semana, no cuando las cosas se calmen, sino hoy. Identifica una cosa pequeña pero específica que sabes que Dios quiere que hagas y hazla inmediatamente. No estoy hablando de cambiar tu vida entera de un día para otro. Estoy hablando de dar un paso concreto, medible, alcanzable hoy que represente obediencia. Tal vez es enviar ese mensaje pidiendo perdón. Tal vez es inscribirte en ese curso que te ayudará a desarrollar la habilidad que necesitas. Tal vez es diezmar, aunque tu cuenta bancaria diga que no tiene sentido. Tal vez es borrar ese número de teléfono que representa una tentación constante. Tal vez es apartar 30 minutos hoy para finalmente empezar a escribir ese libro, ese proyecto, ese negocio que has estado pensando en comenzar. Tal vez es programar esa cita médica que has estado posponiendo. Tal vez es tener esa conversación vulnerable con tu cónyuge que has estado evitando. Sea lo que sea, quiero que lo hagas en las próximas 24 horas. No lo pienses más, no lo analices más, no busques más confirmaciones, porque aquí está la verdad poderosa. Cuando das el paso pequeño de obediencia, activas el mecanismo de tu destino grande. Es como girar una llave en una cerradura. El movimiento puede parecer insignificante, pero desbloquea algo masivo. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, crea momentum espiritual. Rompe la inercia de la parálisis, demuestra a Dios y, más importante, te demuestra a ti mismo que realmente crees lo que dices creer, porque la fe sin obras es muerta y la revelación sin aplicación es solo información que te hace más responsable, pero no más transformado. Y aquí está lo que va a suceder cuando finalmente des ese paso. Al principio va a sentirse incómodo, va a sentirse vulnerable, va a sentirse arriesgado, tu mente va a gritar objeciones, tu miedo va a tratar de convencerte de retroceder. Las circunstancias externas pueden incluso empeorar temporalmente, probando si realmente confías en Dios o si solo estabas actuando por impulso emocional. Pero si perseveras,
Si mantienes tus pies en el agua como los sacerdotes en el Jordán, si te niegas a retroceder ante la primera señal de resistencia, algo sobrenatural comienza a ocurrir. Las aguas que parecían imposibles de cruzar comienzan a abrirse. Las puertas que parecían eternamente cerradas comienzan a desbloquearse. Las provisiones que no podías ver comienzan a manifestarse. Las conexiones que necesitabas comienzan a aparecer. Y de repente te das cuenta de que el milagro estuvo allí todo el tiempo. Solo estaba esperando tu disposición a mojarte los pies. Pero déjame advertirte de algo crítico. El enemigo va a intentar detenerte justo en el momento en que decides moverte. Porque mientras estabas paralizado, no eras una amenaza. Pero en el momento en que comienzas a actuar en fe, te conviertes en peligroso para las fuerzas de la oscuridad. Entonces espera resistencia. Espera que surjan razones lógicas para posponer. Espera que aparezcan distracciones urgentes de último minuto. Espera que la duda te ataque con fuerza renovada. Pero reconoce esas tácticas por lo que son: intentos desesperados del enemigo de mantenerte en la orilla cuando tu destino está al otro lado del río. Y cuando enfrentes esa resistencia, no la interpretes como señal de que estás en el camino equivocado. Interprétala como confirmación de que estás en el camino correcto y que el enemigo está aterrado de lo que sucederá cuando llegues al otro lado. Y finalmente, quiero que entiendas esto con total claridad. Este paso de fe que estás dando hoy no es el final del viaje, es simplemente el comienzo. Porque el destino no es un destino estático al que llegas y luego te detienes. El destino es un camino dinámico de obediencia continua. Hoy das un paso, mañana darás otro, y luego otro, y luego otro. Y cada paso que das en fe te prepara para el siguiente paso más grande. Cada acto de obediencia expande tu capacidad para confiar. Cada vez que eliges moverte cuando no tiene sentido, fortaleces tu músculo de fe para el próximo desafío aún mayor. Y antes de que te des cuenta, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que has viajado distancias que alguna vez consideraste imposibles. No porque diste un salto gigante, sino porque diste 1000 pasos pequeños de obediencia fiel. Entonces, aquí está mi llamado final para ti, en este momento. Deja de esperar sentirte listo y comienza a actuar aunque tengas miedo. Deja de buscar la certeza perfecta y abraza la suficiencia de la guía de Dios para el paso presente. Deja de posponer tu obediencia hasta que las condiciones sean ideales, porque las condiciones nunca serán ideales. El momento perfecto es ahora. La preparación suficiente es la que ya tienes. El miedo que sientes no es señal de que no debes moverte. Es simplemente evidencia de que estás a punto de hacer algo significativo que requiere valor. Y el valor no es la ausencia de miedo. El valor es actuar a pesar del miedo. Es meter tus pies en el Jordán desbordado, confiando que el mismo Dios que abrió el mar rojo para Moisés abrirá tu río para ti. Porque aquí está la verdad final y liberadora. Tú no estás perdido. Nunca lo has estado. Has estado siendo posicionado estratégicamente. Cada detour que pensaste que era un error era en realidad un entrenamiento necesario. Cada puerta cerrada que maldijiste era protección divina de un camino que te hubiera destruido. Cada retraso que te frustró era timing perfecto para que otras piezas se alinearan. Y ahora, equipado con la clave correcta, sintonizado en la frecuencia correcta, enfocado en tu propia carrera y listo para dar el paso de fe, estás exactamente donde necesitas estar para que tu destino finalmente se active. La pregunta ya no es ¿estoy perdido? La pregunta ahora es ¿estoy dispuesto a mover mis pies? Y la respuesta a esa pregunta determinará todo lo que viene después. Entonces, recapitulemos lo que Dios te ha revelado hoy, porque estas verdades no pueden quedarse como información bonita. Tienen que convertirse en transformación permanente.
Primero, el sentimiento de estar perdido no viene de la falta de caminos, sino de la falta de visión espiritual, y la clave secreta para activar tu destino no es tener el mapa completo del futuro, sino caminar en intimidad diaria con el Espíritu Santo. Dios no funciona como un mapa de papel que satisface tu necesidad de control. Él funciona como un GPS divino que te da la instrucción exacta para la próxima curva, y eso es más que suficiente. Segundo, debes renunciar a tu propio entendimiento y confiar en la sabiduría de Dios por encima de tu lógica limitada, porque intentar resolver problemas espirituales con razonamiento humano es como usar una llave de plástico para abrir una puerta de acero. Nunca funcionará, no importa cuánto lo intentes. Tercero, la voz de Dios siempre trae paz, no confusión, y solo puedes sintonizar esa frecuencia en el silencio de la intimidad, donde apagas el ruido del mundo y calibras tu brújula interna en su presencia. Cuarto, la comparación es el ladrón silencioso de tu destino, y mientras tus ojos estén fijos en la carrera de otros, estarás tropezando en tu propia pista única e irrepetible que Dios diseñó específicamente para ti. Y quinto, el milagro sigue al movimiento, no precede al movimiento, así que deja de esperar sentirte completamente listo y comienza a dar el paso de obediencia que ya sabes que Dios te está pidiendo dar, porque Dios no mueve barcos estacionados y tu destino se activa en el momento en que mojas tus pies en el río de la fe. Y ahora quiero que veas el contraste final con total claridad, porque este es el momento decisivo donde eliges en qué realidad vas a vivir de aquí en adelante. Por un lado está la vida antigua, la vida donde te despiertas cada día con el peso agobiante de la incertidumbre aplastándote el pecho, donde cada decisión te paraliza con el terror del error irreversible, donde pasas más tiempo comparándote con otros que construyendo tu propio propósito, donde el silencio de Dios te llena de pánico en lugar de paz, donde analizas obsesivamente cada escenario posible, pero nunca te mueves hacia ninguno, donde el potencial dentro de ti se queda atrapado porque el miedo tiene más voz que la fe, donde llegas al final de cada semana, cada mes, cada año, sintiendo que estás girando en círculos sin llegar a ninguna parte, y donde la pregunta «¿estoy perdido?» te roba el sueño en la madrugada. Por el otro lado está la vida nueva, la vida donde te despiertas con la certeza sobrenatural de que aunque no veas la carretera completa, el guía que camina contigo conoce cada curva, donde la paz de Dios guarda tu corazón y tu mente, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido, donde tu enfoque está láser dirigido hacia tu propio llamado sin la distracción venenosa de la comparación, donde la intimidad diaria con el Espíritu Santo se convierte en tu brújula más confiable, donde das pasos de obediencia valientes aunque tus rodillas tiemblen porque sabes que el milagro está esperando al otro lado de tu movimiento, donde cada día avanzas con propósito hacia el destino único que lleva tu nombre, y donde finalmente entiendes que nunca estuviste perdido, simplemente estabas siendo posicionado por el arquitecto maestro de tu vida. Esas son tus dos opciones, y la elección que hagas en este momento determinará todo lo que viene después. Entonces aquí está tu decisión final. Hoy dejas de buscar el mapa completo y comienzas a confiar en el guía para el siguiente paso. Esta es tu victoria. Este es tu momento. Este es el día en que la clave secreta finalmente se gira en la cerradura de tu destino. Y si este mensaje penetró tu corazón, si estas palabras despertaron algo dentro de ti que había estado dormido, si reconoces que Dios te habló directamente a través de cada verdad que escuchaste hoy, entonces no guardes esto solo para ti. Compártelo con alguien que necesita esta misma dirección, con alguien que está atrapado en el laberinto de la confusión, con alguien que necesita escuchar que no está perdido, sino siendo posicionado. Y ahora mismo,
sin pensar más, sin analizar más, sin esperar más. Escribe en los comentarios: Dios es mi guía, para activar tu fe y sellar tu decisión de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo desde hoy en adelante. Y cuéntame desde qué país estás declarando esta verdad que cambiará tu destino para siempre.